están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Hoy vamos a empezar el área de finanzas personales. Qué importante es manejar bien nuestros recursos y manejar bien nuestro dinero. Van ustedes a empezar el curso de finanzas personales y me es muy grato presentar a una persona que aprecio mucho, quiero mucho, lo conozco hace mucho tiempo. Él es el contador Erasmo Nevares. Erasmo Nevares ha ocupado puestos de alto nivel en el área contable como contralor en las empresas laguneras, pero en el 2013 él decide independizarse y poner su propia consultora. Es consultor de empresas en el área de estrategia y de contraloría. Él es contador público y maestro en administración por la Universidad Autónoma de Coahuila y también es maestro en universidades como la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Coahuila en el área de contabilidad. Él fue el presidente del Colegio de Contadores de aquí de la comarca lagunera y está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es un honor para mí presentarles a Erasmo. Estoy muy contenta. Erasmo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Gaby. Pues muy contento de poder participar en este webinar con un tema muy interesante de finanzas personales. Muy bien, estamos viendo que lo que queremos lograr al finalizar este webinar es que ustedes, cuando ustedes vayan a adquirir un producto a plazos o a crédito, porque a veces es la única manera que tenemos de acceder a productos, estén conscientes de cuánto van a pagar al final y de cómo las empresas que nos venden algún producto, pues están cargándote un interés por la compra a plazos. Erasmo nos va a platicar cuál es la mejor opción y cómo darnos cuenta de cuánto realmente vamos a pagar al final del día cuando queramos comprar un producto. Así es, doctora Gaby. Estamos listos para poder compartir esta información y bueno, pues darles algunas recomendaciones a todo nuestro auditorio. Adelante. Bien, pues muchas gracias nuevamente por permitirme compartir esta información. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante relacionado con las finanzas personales. Las finanzas personales son parte clave en la buena organización, la buena estructura de lo que es la administración del recurso más escaso que tenemos en este momento, que es el dinero. Entonces, es importante conocer para todos cómo el dinero podemos aprovecharlo dándole un uso eficiente y un uso racional para evitar en un momento dado caer en lo que se llama la trampa del endeudamiento. Y una vez que identificamos esos factores que nos pueden hacer caer en esa posible tema de la trampa del incumplimiento o del endeudamiento, pues bueno, seremos más inteligentes, seremos más cautos, seremos más cuidadosos al respecto del manejo del dinero. Miren, el tema del día de hoy que les voy a compartir tiene que ver con un aspecto referente al tema llamado interés simple y el interés compuesto. Vamos a ver de qué se trata todo este tema. Primeramente, vamos a iniciar por definir qué son las finanzas. Las finanzas básicamente es un término que hace referencia al estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los estados o países. Es decir, es la materia que se encarga de estudiar los fenómenos económicos que se dan desde el nivel más sencillo hasta el nivel más complejo cuando hablamos en términos financieros. ¿Cómo aparecen las finanzas? Bueno, las finanzas aparecen siendo relacionadas a una rama de la economía que se dedica a analizar cómo se obtienen y cómo se administran o se gestionan los fondos, es decir, cómo se gestionan los dineros en tratándose de la economía. En otras palabras, las finanzas se encargan de la administración del dinero. ¿Ok? Entonces, pues ahora vamos a entrar en una parte interesante. ¿Qué tiene que ver las finanzas conmigo? Podrás decir, este es un tema, me parece complicado, complejo, yo no tengo por qué saber lo que me están platicando referente a las finanzas, porque pues yo no soy un negocio, yo no tengo una empresa, pero déjame decirte
que la noticia es que las finanzas se refieren a un término que debes de considerar siempre. ¿Por qué? Porque de manera particular el individuo obtiene también fondos, recursos que luego tendrá que administrar. Entonces, ahora sí estamos enfocando las finanzas a un término más simple que tiene que ver con las personas. Este término se puede definir como las finanzas personales. Es decir, vamos a referirnos en principio al dinero que necesita una familia para la subsistencia y para otros fines, pero eminentemente la subsistencia es uno de los principales objetivos de la buena administración personal del dinero. ¿Cómo nos ayudan las finanzas? Bueno, las finanzas nos ayudan a analizar cómo obtener el dinero, es decir, cómo ganar nuestro dinero, cómo obtener nuestros recursos, también cómo protegerlo ante situaciones que nosotros no podemos proveer o prevenir. Un ejemplo son de estas situaciones imprevistas, pudiera ser pues que de pronto hay que reparar la tubería del agua de la casa. Esta reparación pues no la tienes contemplada dentro de tu presupuesto y pues ahora resulta que necesitamos invertir parte de ese dinero para reparar la tubería. Una multa, pues un incumplimiento al tema legal, por ahí pues hay que pagar algunos costos. Cuando se te descompone el carro, cuando no tienes forma de cómo prever que se te va a descomponer el automóvil, simplemente falla y ahora resulta que tenemos que repararlo. Es un imprevisto. Un accidente, cuando tienes un accidente o como hoy en día, pues bueno, conocido por todos, estamos pasando por una época difícil, una época complicada como es el tema del COVID, pues ahí están los temas de salud de por medio y bueno, pues si llegamos a tener alguna situación en la que tengamos que atendernos médicamente, pues saber que debemos o deberemos de tener recursos para poder hacer frente a esa contingencia, accidentes y enfermedades en términos generales. Por lo tanto, una vez que ya establecimos que el término financiero no está alejado de una realidad particular para mí como ser humano, como persona, sino que se trata de una definición o de una actividad que está directamente relacionada conmigo, con mi desarrollo diario, con mi familia, con mis necesidades particulares, pues ahora hay que incorporar dentro de toda esta definición financiera, pues la palabra planeación. Una cosa es que yo sepa generar mis recursos y los pueda administrar, pero esta administración sí, solo sí va a tener éxito si puedo yo trabajar en base a un plan. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de planear. ¿Qué significa planear? Bueno, pues planear nos ayuda a anticipar acontecimientos que pueden afectar nuestra vida personal y profesional. En el mundo se dice que las empresas y las economías no fracasan por falta de dinero, sino que fracasan por falta de un plan o un plan inadecuado que les ayude a administrar sus recursos. En términos generales, la parte de la planeación es un hábito que es recomendable incorporar a nuestra vida diaria, es decir, anticiparnos a aquellos acontecimientos que todavía no suceden, pero que en un momento dado, si llegaran a suceder, la probabilidad del impacto sería cuantiosa, sería costosa y sería de alguna forma, pues, sería afectada una parte importante de nuestro patrimonio. Entonces, planear, ¿qué significa en términos sencillos? Pues hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían sucedido. Esa es la parte de la planeación. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer un plan? En este caso, un plan financiero. Primeramente, lo que hay que establecer es una meta. Una meta es un objetivo, es un lugar hacia donde yo quiero llegar, es una
una parte de mi economía que yo necesito asegurar, pero pues necesito dejarla muy clara. Es decir, el factor detonante para planear es fijarnos un objetivo, es decir, establecer el fin que busco lograr, obtener a través de esta planeación para poder conseguirlo, estructurar todos los pasos que yo necesito llevar a cabo para poder llegar a ser realmente un ejecutor de un objetivo perfectamente claro. Te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes hijos y están en la escuela, pues evidentemente tú tienes que planear el tema de la educación. Acuérdate que la educación cuesta y pues te cuesta desde todos los aspectos, te cuesta en términos de tiempo, te cuesta en términos de esfuerzo, pero también te cuesta en términos financieros. Entonces, tú tienes que fijarte el objetivo de sacar adelante los estudios de tus hijos, los estudios propios, como ejemplo está la educación. Y así podemos poner la salud, y así podemos poner la construcción de una casa propia, de una mejora. Todo puede ser parametrizado para poder establecer ese objetivo que buscamos lograr. Bien. Dentro de las cosas no suceden por casualidad, todo tiene una estructura en la vida y el proceso de planear también tiene unas etapas o unas fases. Lo primero que debemos de poner en nuestra mente es un objetivo o una meta, ya sea, como lo comenté, planear la educación de los hijos, tener un plan de salud, tener el objetivo de adquirir algún bien, algún satisfactor, de un viaje, en fin, hay muchos objetivos que te puedes trazar en tu vida y que necesitas primero establecerlos. El segundo paso de esta fase sería establecer las opciones, es decir, cuáles serán los pasos o los procedimientos que yo tendré que hacer o las acciones que tendré que realizar para que la meta se pueda cumplir. Una vez que tenga las diversas opciones, pues ahora entonces entraré en la etapa de tomar la decisión. ¿Cuál es la mejor opción que me acercará al logro de la meta que yo me he fijado? Y una vez que tomo la decisión, pues emprende la acción y entonces empezamos a obtener resultados. Esta parte que se muestra en la información parece un proceso muy sencillo y de hecho lo es. Lo complejo está en ejecutarlo. Cuando todo queda a nivel de sueño, es decir, te fijas una meta, pero no te planteas opciones y consecuentemente no tomas decisiones, difícilmente vas a obtener los resultados. Lo sencillo es establecer el procedimiento, lo complicado es ejecutarlo, pero eso tiene que ver mucho con la disciplina y la constancia que tú puedes llevar a cabo para que esto pueda ser una realidad. Muy bien, vamos entrando ahora en materia. La materia de este webinar trata sobre temas financieros y al hablar de temas financieros nos estamos refiriendo ahora a la información que tú debes de saber cuando solicitas un crédito, cuando buscas obtener un financiamiento para comprarte un automóvil, cuando vas a solicitarle al banco una tarjeta de crédito. Todos esos instrumentos son de carácter financiero. Sin embargo, pues como dicen por ahí algunos conocedores de finanzas, pues no hay nada gratis en la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber antes de contraer un compromiso financiero? Fíjate, lo primero que te recomiendo es que ubiques dónde está la fuente de tus ingresos, es decir, de dónde se obtienen los ingresos que tú posteriormente vas a administrar. Los ingresos se obtienen de la realización de tus actividades y estas actividades son de naturaleza económica y evidentemente ante esta realización de actividades es como tú percibes un ingreso. Si tú eres un trabajador, pues
realizas tu trabajo y la empresa para la cual trabajas cada semana o cada quincena, pues te paga. Entonces, ahí está la fuente de generación de los ingresos. ¿Y por qué empezamos primero por definir o decir de dónde provienen los ingresos? Porque una vez que tú más adelante puedas contraer un compromiso de crédito, estos ingresos serán lo que podrán hacer posible el cumplimiento de la obligación de pago. Entonces, no pierdas de vista que es importante saber cuidar la fuente de los ingresos y también cuidar a quien genera los ingresos, que en este caso eres tú. Porque si tú te mantienes activo, pues vas a estar en condiciones de poder generarlos. De otra forma, pues difícilmente podremos tener el ingreso que haga posible el cumplimiento de nuestras obligaciones y la satisfacción de nuestras necesidades de alimentación, salud, inclusive hasta las de entretenimiento. Muy bien, fíjate, esto es un poco ampliar la información de la lámina anterior. ¿De dónde obtenemos los ingresos los trabajadores? Pues los trabajadores obtenemos los ingresos de nuestro sueldo, es decir, la contraprestación que el patrón nos paga a cambio de que nosotros trabajemos ciertas horas, ciertos días durante una semana. Entonces, el sueldo puede estar también impactado, incrementado por un tiempo extra, es decir, ese esfuerzo adicional que muchos trabajadores llevamos a cabo, pues se nos compensa, se nos paga parte del ingreso. También en las épocas como las decembrinas, normalmente pues hay un pago de una prestación adicional que es nuestro aguinaldo. Y pues también otra prestación a la cual tenemos derecho los trabajadores es que tenemos la posibilidad de tener un ingreso por concepto de las vacaciones. Entonces, ahí están dos percepciones que son de carácter anual y otras que son de carácter cotidiano, como son sueldos, tiempo extra. El aguinaldo y la vacación son fuentes de ingreso para nuestros trabajadores. Por lo tanto, ¿cuánto te cuesta generar el sueldo? Porque así como tú generas un sueldo, un tiempo extra, un aguinaldo, una vacación, pues como contraprestación, el costo para ti es la inversión de tiempo y de esfuerzo que tienes que hacer para poder obtener estos conceptos de percepción. Oye, ¿ya es la única forma en la que yo puedo generar ingresos? Pues no, la respuesta es no. La respuesta se complementa desde el punto de vista de que puedes tener otras actividades económicas, es decir, te puedes dedicar también a la venta de bienes y servicios, es decir, además de trabajar para un patrón, tú puedes vender algunos bienes o prestar algunos servicios fuera de tu tiempo de trabajo. También podemos obtener ingresos por rentas, es decir, si tú rentas una propiedad, una casa, una bodega, un taller, pues tú obtienes ingresos por rentas. También puedes generar ingresos por honorarios y en su caso, si tienes algún recurso invertido en el banco, pues vas a generar también ingresos por intereses. Estos son otras fuentes de obtención de ingresos, pero que es importante que las tengas en cuenta porque al final tu ingreso se va a volver una sola cosa. De acuerdo, entonces, si ya establecimos la importancia de considerar y de cuidar la fuente generadora de nuestros ingresos, también es muy importante identificar lo que se define como el riesgo financiero. El riesgo financiero está apalancado en la primera palabrita, que es riesgo, y al riesgo se le define como todo aquello que puede fallar. Y entonces, cuando hablamos de riesgo financiero, estamos haciendo referencia a todo aquello que puede fallar financieramente. Es decir, las operaciones de carácter financiero pueden ser sujetas a un incumplimiento, a un fallo que deriva de diferente riesgo. Es decir, imagínate que la empresa para la cual trabajas de pronto cierra y pues el trabajador se va a ver afectado por el corte de las actividades de la empresa, y si ese trabajador tiene obligaciones contraídas, pues ahora sí
la fuente del ingreso está cerrada y pues de dónde va a obtener el recurso para cumplir con sus compromisos. Ese es un riesgo financiero. Otro tema de riesgo financiero pues es que el trabajador o la persona que genera los ingresos pues cae en la desgracia de una enfermedad que lo saca de su actividad generadora de recursos. Pues ese es el riesgo financiero por no poder cumplir con el compromiso de pago por la falta de trabajo por el estado de salud. En resumidas cuentas, podemos decir que el costo de las decisiones puede ser muy importante por la falta de información. Los riesgos financieros también se pueden generar por desconocimiento de temas financieros elementales, como por ejemplo cuánto cuesta el dinero. Entonces, realmente tenemos que estar atendiendo en este menester de la administración de nuestros recursos, la fuente del ingreso, el individuo que genera el ingreso, el riesgo financiero y muy importante la información. Tener información te da poder. Ahora, ¿qué información necesito para tomar buenas decisiones? Bueno, vamos a entrar en materia de lo que sería conocer los elementos, como por ejemplo conocer, en el caso de un préstamo, cuántos intereses me va a costar. Porque de otra manera, si no conozco cuánto me va a costar el préstamo que puedo yo solicitar, esta situación podría llevarme a mí como individuo a generar una falta de liquidez. La liquidez es no tener dinero suficiente para el pago del compromiso. Entonces se vuelve clave conocer la información de todo lo que rodea a la decisión que voy a tomar en términos financieros, pues para que ésta sea la mejor. De acuerdo, entonces, es común que en la economía familiar, sobre todo en las finanzas personales, el recurso que generamos por nuestro trabajo sea insuficiente para el cumplimiento de algunas necesidades o para la satisfacción de algunas necesidades. ¿Qué hace el individuo cuando el dinero que tiene o que genera no es suficiente para generar una satisfacción o para obtener o lograr una meta trazada? Pues tiene que buscar una fuente que le ayude a completar lo que falta. Sin embargo, para conocimiento de todos, pues como dicen, nada es gratis en la vida, y entonces sí vamos a obtener de pronto una fuente de financiamiento, pero esta nos va a costar, y es cuando entramos al tema de los intereses. En los casos que vamos a ver a continuación, nos vamos a referir a los intereses denominados simple y el interés denominado complejo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, dicen por ahí que ¿cuál es el dinero más caro? Y podemos concluir que el dinero más caro es el que no tenemos. Es decir, cuando el dinero escasea, cuando no tenemos nuestros ingresos para el logro de los objetivos, pues todas las personas pues debemos acudir a fuentes de financiamiento y obtener ese faltante de recursos a través de la contratación de créditos. Puede haber créditos con la modalidad de tarjetas de crédito, puede haber créditos en la modalidad de préstamos personales, en fin, los bancos tienen una serie de opciones para podernos financiar. Sin embargo, el negocio de las fuentes de financiamiento, es decir, el sistema bancario, pues no es gratis. Ellos nos van a cobrar este dinero que nos van a cobrar por el recurso que vamos nosotros a disponer, se llama costo financiero y está representado por la llamada tasa de interés. Esto lo hacen todos los bancos, es decir,
los bancos y todo el sistema financiero, porque también hay instituciones auxiliares de crédito. Hay bancos que tienen empresas comerciales, y esas empresas comerciales pues también ponen recursos a tu servicio, pero a cambio del pago de un costo adicional. Las tasas de interés que te van a presentar estas instituciones financieras son básicamente el precio del dinero, es decir, lo que cuesta tomar el dinero en préstamo. Y estas tasas de interés pues van a impactar en tu actividad económica, porque decíamos que tú tienes una fuente generadora de recursos. Esto lo dijimos. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus rentas, pueden ser los honorarios que cobras. Y estas tasas de interés que nosotros tenemos que pagar cuando solicitamos un crédito van a afectar el flujo de dinero que tú generas, es decir, le van a dar una mordida al recurso que tú tienes disponible. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque mientras más grande se vuelve el interés, menos dinero disponible tendrás. Y pareciera sencillo entender ese concepto, pero en la práctica observamos que la gente, las personas, no alcanzamos a medir que el costo del dinero que estamos disponiendo de las tarjetas bancarias o el dinero que estamos disponiendo por préstamos personales está disminuyendo mi capacidad de pago, porque cada vez estoy pagando más intereses y mi dinero disponible se empieza a escasear. Entonces, fíjate bien, vamos a analizar en un par de casos, son 2 o 3 casos que vamos a revisar del llamado interés simple. Fíjate bien, ¿qué se define como interés simple? Se define como la cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero que toma en préstamo. Esto es, cuando nosotros vamos y solicitamos el crédito a la institución. O en su caso, o caso contrario, es el interés que va a cobrar una persona cuando realiza una inversión. Los intereses pueden correr en 2 vías, pueden correr favorablemente o desfavorablemente, según te ubiques en cada una de esas posiciones. Si eres el que pide prestado o eres el que realiza la inversión. Muy bien, hay una fórmula que se explica de la siguiente manera. Nos dice la fórmula del interés simple. La I mayúscula significa el interés en dinero que vamos a generar o a causar por un préstamo o por una inversión. La letra C mayúscula significa el capital, que en este caso es el monto que nosotros vamos a tomar en préstamo o vamos a invertir. Y el interés, la letra I minúscula está representada por la tasa de interés. Y la T minúscula es el tiempo o el plazo que el recurso va a estar en préstamo o en inversión. Vamos a verlo en un ejemplo práctico, un ejemplo muy sencillo que les preparé. Mira, la pregunta que nos hacen es, ¿qué interés simple pagará una persona por un préstamo con los siguientes datos? El préstamo es por un monto de 40,000 pesos. La tasa de interés que nos va a cobrar la institución de crédito es el 24% anual. Y el plazo es de 1 año con 7 meses y 21 días. Aquí hay un par de notas. Dicen las notas, la tasa de interés, es decir, el 24% que está ahí de manera anual, lo tendremos que dividir entre 360 días. ¿Por qué entre 360 días? Porque es como se considera un año comercial. Es decir, son 12 meses del año, de 30 días promedio cada uno de esos meses, nos da 360 días. Esto se hace con la finalidad de convertirla, esa tasa anual, en una tasa diaria. Además, también el plazo se debe de convertir a días, es decir, 1 año, 7 meses y 21 días, tendremos que factorizarlo todo para saber cuánto representa en días ese plazo. Vamos a ver el desarrollo del caso. Fíjate, preparando la información. Antes de entrar
a determinar nuestro interés por el préstamo de estos 40,000 pesos, vamos a hacer primero los cálculos para llegar a los factores que necesitamos. Decía la nota anterior que la tasa de interés se debe dividir entre 360 días. Haciendo la operación, nos determinamos que el interés diario es del 0.067. Ese es el interés diario que se va a pagar por el préstamo de 40,000 pesos. El segundo punto de la nota nos decía que el plazo lo tenemos que factorizar en días. Y esto se hace de una manera muy sencilla también. Un año se multiplica por 360 días, que es el año comercial, que es igual a 360 días. 7 meses son 30 días, es decir, cada mes de 30 días son 210 días, y 21 días pues pasa solito, son 21 días. La suma de todo, los tres plazos, un año, 7 meses, 21 días, se factorizan en 591 días. Y ahí tenemos ya los dos datos previos al desarrollo de nuestra fórmula. La solución del caso, a través de la fórmula del interés simple, es muy sencilla. Y decimos, interés es igual a 40,000 pesos multiplicado por el factor diario de interés, que es 0.067%, por 591 días. Al hacer las operaciones de capital por interés por tiempo, el interés determinado asciende a la cantidad de 15,838.80 pesos. Esto significa que esta persona, al término del plazo de los 591 días, estará pagando, además de los 40,000 pesos, estará pagando 15,838.80 pesos adicionales a su crédito. Entonces, es frecuente observar a personas que les ofrecen créditos en las instituciones bancarias, desde las tarjetas hasta créditos personales, y se entra un factor importante que es la emoción, y la emoción te hace aceptar el crédito sin haber hecho este análisis para saber cuánto dinero te va a costar esa tarjeta de crédito por las compras que hagas. Si tuviésemos un poco más de reflexión al respecto, haríamos un análisis profundo, pues digo, son sencillos, no tienen por qué ser complicados los análisis, y llegaríamos a la conclusión de si me conviene o no tomar un crédito de este tipo. Otro ejemplo, en este caso se establece o se pregunta cuál será el interés simple que una persona cobrará por una inversión con los siguientes datos. Es decir, esto es contrario al caso anterior. Esto es ahora cuando somos inversionistas. El capital a invertir es de 100,000 pesos. La tasa de interés que la institución bancaria me va a pagar es del 8% anual, y yo voy a tener la inversión por un plazo de 6 meses. Igual, la recomendación es la misma. La tasa de interés la tenemos que dividir entre 360 días para convertirla en una tasa diaria, y el plazo también lo tenemos que determinar en días. De acuerdo. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer la operación? Con la fórmula del interés simple. Es prácticamente el mismo procedimiento. El 8% lo dividimos entre 360 días y factorizamos un interés diario de 0.022. El plazo son 6 meses por 30 días promedio cada mes, nos da 180 días. Entonces, ahí están ya los dos elementos que necesitamos para el desarrollo de la fórmula. Esta es la solución. Un capital de 100,000 pesos multiplicado por una tasa diaria de 0.022 por 180 días que va a estar ahí disponible, genera un interés de 6,200 pesos. Entonces ahora observa cómo
el interés ahora que va a ser favorable para ti, podrás también compararlo contra otras tasas que te ofrezcan otras instituciones de crédito. Acuérdate que quien tiene información tiene poder. Si tú tienes información de las diferentes tasas que te pueden ofrecer las instituciones de crédito, pues vas a elegir la que mayor rendimiento te dé. Entonces, muy listo con el tema de la parte del interés calculado cuando voy a hacer una inversión. El interés simple tiene una característica fundamental. El interés simple se genera una vez y hasta ahí llega. A diferencia de el otro caso que es el interés compuesto, que ahorita voy a proceder a explicar, pero el interés simple tiene un día y una hora para ser pagado o para ser cobrado, según como estés en la operación financiera, si eres el que pidió el préstamo o eres el inversionista. Entonces, hasta ahí sería el ejemplo de cómo calcular un interés simple cuando te cuesta a ti el pago y cuando tienes tú el beneficio de la obtención del interés a tu favor. Hay otro ejemplo que quiero también platicar. Ahora vamos a hablar de una transformación del interés, del modelo de interés. Ahora vamos a pasar del interés simple, vamos a pasar al interés compuesto. Mira, el planteamiento del caso es el siguiente. ¿Qué interés compuesto pagará una persona por un préstamo con los siguientes datos? Bueno, antes de iniciar el cálculo, te voy a decir que el interés compuesto, a diferencia del interés simple, tiene la característica de que el interés generado se suma al capital inicial y así va a estar sucediendo durante los periodos en que este interés esté pendiente de ser pagado. El ejemplo es el siguiente. El préstamo es de 100,000 pesos. La tasa de interés equivale a un 15% anual y es capitalizable mensualmente. Es decir, el interés que se va a estar generando por este préstamo se va a estar sumando cada mes a los 100,000 pesos. ¿Durante qué plazo? 12 meses. Entonces, el procedimiento para el cálculo del interés compuesto no es diferente al interés simple. Donde cambia es en la siguiente tabla. Mira, aquí empezamos a observar cómo se comporta un interés compuesto, cómo un interés simple se puede convertir en un interés compuesto. En el caso planteado, la persona solicita un préstamo de 100,000 pesos a una tasa del 15%. Se factoriza la tasa anual en tasa diaria, nos da el 0.04 y cada mes se va a estar generando un interés. Por el mes de enero, los 100,000 pesos generaron 1,291.67 pesos de intereses y ahora, como la regla dice que el interés se suma al capital, pues ahora mi préstamo ya no es de 100,000, ahora mi préstamo es de 101,291.67. Y entonces, fíjate, ese es el saldo con el que empiezan a correr los nuevos intereses en el mes de febrero. Sigue corriendo el interés, siguen corriendo los días y febrero ya tiene que sumar 1,181 pesos con 74 centavos y ahora ya debo 102,473.40. Entonces, si te fijas, el tema del interés compuesto, dependiendo también, si tú eres, como en este caso, eres el que solicita el préstamo, debes de tener mucho cuidado porque finalmente tú vas a estar pagando intereses sobre intereses. Cada periodo que se genera un interés, esa partecita te va a generar al siguiente periodo un tanto más. Entonces, si eres el acreditado de un préstamo, cuando se termine el plazo, en lugar de pagar 100,000 pesos, tú vas a pagar 116,314 pesos. Es el total de interés. El total de intereses son 16,314 pesos, pero se van acumulando durante el tiempo que ni el capital ni el interés es pagado. Entonces, ten mucho cuidado porque las tarjetas de crédito trabajan así. Las tarjetas de crédito que tú utilizas de manera personal, cuando dices voy a pagar solamente el mínimo
pues sí pagas el mínimo, pero el interés que no lograste pagar se vuelve como se vuelve un interés compuesto. Y entonces en tu tarjeta de crédito, cada mes que te vaya llegando tu estado de cuenta, vas a ver que tú sigues pagando y nunca terminas. Pareciera que nunca terminas de pagar porque el interés se está capitalizando bajo esta modalidad de interés compuesto. Entonces, el tener una tarjeta de crédito no es que tengas dinero de más, es simplemente una forma de cómo financiarte durante un periodo que no tienes dinero para que cuando llegue el periodo donde sí tienes dinero, la pagues de inmediato. Esa es la recomendación. Sin embargo, sé que no siempre es posible, pero entonces analiza tu posición y revisa hasta dónde es posible también tomar crédito, porque no por el hecho de que tengas un monto interesante en tu tarjeta, quiere decir que lo puedes utilizar todo. Ese es un error grave que cometemos muchas veces las personas porque la emoción nos gana, tenemos un crédito importante en la tarjeta de crédito y agarramos muchas ofertas, muchas promociones de meses sin intereses que finalmente se van a volver meses con intereses porque nuestra capacidad de pago no alcanza a cubrir el monto contraído en el crédito. A ver, aquí te voy a hacer una pregunta. Entonces, si yo compro meses sin intereses, pero pago el total de lo que tengo que pagar por mes, en efecto me financio con el recurso sin intereses. Pero ¿qué pasa si nada más pago lo mínimo o pago un poquito más de lo mínimo o se me van acumulando más y más y más y más y más y se me hace una bola de nieve? Entonces, si vas a decidir comprar plazos sin intereses, tiene que ser porque tú sepas que vas a poder pagar mes con mes todo el monto de lo que tienes que pagar. ¿Es cierto? Es correcto, doctora Gaby. Por eso es importante comprar inteligentemente. El Sí. tener una tarjeta de crédito no es tener dinero extra, es solamente una porción de recursos que yo puedo disponer hasta el monto donde yo pueda pagar. Lo Exacto. recomendable es que cada vez que compres un mes sin intereses, no compres varias opciones de meses sin intereses al mismo tiempo, porque precisamente las instituciones de crédito le apuestan a que en un momento dado se te va a complicar el pago de tu Ujú. tarjeta y entonces esos meses sin intereses se van a volver meses con intereses porque Claro. van a pasar a una porción de crédito vencido. Y, Exacto. y todo ese crédito vencido, ese te cuesta, el banco te lo cobra a una tasa muy, muy, muy alta. Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés actual altísima. Entonces tengan mucho cuidado, no se endeuden de más. Lo recomendable es que no debas más del 30% de tus ingresos, es decir, no más de la tercera parte de lo que puedes generar. Si te endeudas más allá del 30% de lo que tú ganas, corres el riesgo de que te suceda este efecto, de que no alcances a pagar tu crédito, no alcances a pagar tus obligaciones y entonces se empiece a volver una bola de nieve, como lo mencionó la doctora, porque difícilmente vamos a poder estar liquidando una cuenta que va creciendo, creciendo, porque se está capitalizando el interés. Qué miedo. Sí, es muy interesante este tema. También es recomendable decirle a las personas que cuiden mucho las emociones. La alegría nos lleva a comprar, la Sí. tristeza también nos lleva a comprar para completarnos, ¿verdad? Entonces, cuidar mucho nuestras emociones, estar tranquilos a la hora de comprar y comprar lo que realmente necesitamos. Ya habrá espacios, habrá tiempos para poder comprar alguna cosa que nos guste, algún detalle particular que querramos tener nosotros. Pero de Ujú. entrada, cuida tu dinero, cuida los intereses que hay que pagar, porque en la vida todo cuesta, nada es gratis. De acuerdo. Bien, estos ejemplos que ahorita acabamos de compartir, les explicaba y les compartía que el tema de las emociones es importante cuidarlo, porque las personas queremos las cosas y las queremos ya. ¿Por qué? Porque todo nos lo merecemos. Ujú. Nosotros decimos, lo quiero todo y ahorita, porque pues me lo merezco, para eso trabajo. Así es común escuchar personas, pero la realidad es que pues estamos viviendo en un mundo muy difícil, complejo, ambiguo, volátil, donde lo que ahorita es verdad, mañana no. Y realmente
nuestro recurso siempre es escaso y nuestros sueños o nuestros deseos son ilimitados. Siempre queremos el mejor auto, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor computadora, el mejor teléfono. Entonces, pues estamos en un mundo que nos lleva a comprar, nos lleva a consumir. La parte importante, la parte central de este webinar es que comiences a utilizar tu inteligencia financiera. No te endeudes de más, no busques cosas que puedes lograr con el tiempo, pero apuéstale a eso, apuéstale el tiempo, porque hoy en día sí entendemos que nuestra vida nos exige resultados inmediatos, pero la vida, las cosas que valen la pena tienen un factor clave, que es el tiempo, la constancia y la disciplina. Y el tema de las finanzas personales tiene que ver mucho con cuestiones de ahorro. Ahorrar genera utilidades, genera realidades. Piensa que no todo el tiempo vas a poder estar joven, no vas a ser joven, no vas a tener salud todo el tiempo. Vamos a llegar a los tiempos de nuestras pensiones y donde ya por edad vamos a tener complicaciones para conseguir trabajo. Por lo tanto, ¿cuándo es el momento de ahorrar? Pues es ahorita. Evitar el dispendio, es decir, evitar disponer recursos innecesarios, porque eso te va a generar pérdidas. Ahorita no las vas a resentir porque estás joven, probablemente, pero ya cuando te empiezas a acercar a tus 60 años, cuando ya empiezas a ver que te acercas a la línea de la pensión y ves el monto que vas a recibir de pensión, y te va a dar tristeza no haber tomado una decisión antes. Entonces, cuida tu dinero, evita el dispendio y genera valor, no generes costos. Para poder generar valor hay que tener la capacidad de elegir lo mejor para ti, porque todos generamos valor y todos generamos costo dependiendo de qué tan inteligentemente movemos nuestras finanzas. Si sabemos invertir, sabemos gastar, sabemos utilizar el recurso para que juegue en favor nuestro, estaremos generando valor. Si nosotros nos dejamos llevar por las emociones y compramos el celular de más alta gama, la ropa de marca que está ahorita de moda y demás, eso es innecesario. Eso nos estará generando un costo porque estará sacando dinero de tu bolsillo. La reflexión sería para este tema, cuidar tu dinero, cuidar tus finanzas personales, tener en cuenta que los financiamientos son buenos y son necesarios. Sí, solo sí, pones inteligencia a tus finanzas. Erasmo no puede haber encontrado una persona mejor que lo explicara tan simple. Muchas gracias. Es una habilidad que te caracteriza de lo más complejo hacer algo muy simple al acceso de todo mundo. Yo creo que nos quedó muy bien claro que si vamos a financiarnos, no nos dejemos engañar de meses sin intereses, a menos que podamos pagar el monto completo del mes. Si nosotros calculamos que sí podemos pagar, estamos actuando a ventaja nuestra con algún bien que necesitemos. Y controlar nuestra mente, porque hacemos ese acuerdo mental que decimos, me lo merezco sin miedo a la vida, vamos a comprar, vamos a tener una bonita Navidad y vamos a gastar más de lo que generamos y hacemos una bola de nieve de nuestro recurso y eso nos va a ocasionar tarde que temprano algún problema. Entonces, te agradezco mucho, yo creo que les quedó muy bien claro y estamos en contacto para las dudas que surjan, ahí te las mando para que nos las contestes. Te agradezco mucho y estamos en contacto para que luego nos platiques qué va a pasar con lo fiscal el año que entra. Hay unas cosas muy interesantes, me encantaría verla pronto, doctora. De acuerdo, nos veremos pronto y nos bebemos un café. Te mando un abrazo, muchas gracias. Muchachos, gracias por acompañarnos y espero que les haya servido y fue un gusto tener a Erasmo con nosotros. Bienvenidos.